empiezo a adorar, yo empiezo a meditar y empiezo a mirar que cada alabanza, que cada adoración tiene que ver con Él y tiene que ver conmigo. Tiene que ver con lo que Él me quiere dar y lo que yo le quiero ofrecer. Tiene que ver con un Dios que es Padre y con un hijo que necesita reconocer a un Padre. Y cuando empezamos a caminar con Él, empezamos a ver que es un Padre cuidadoso, detallista, siempre presente, nunca ausente. Un Padre perdonador, restaurador. Un Dios que ama la intimidad con sus hijos. Un Dios que está presente en los momentos más bellos de nuestra vida, pero un Dios que está presente en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y hoy aparentemente es un día común y corriente, pero en lo particular para mí no lo es. Hoy es un día muy especial porque empiezo una cosecha de aquí en adelante, una siembra de aquí en adelante. Queremos honrar a Dios. La semana pasada empecé hablando de algo que me pareció importante, y es de dónde aprendimos los principios, las promesas. ¿Quién nos enseñó los valores? Lo aprendimos de nuestros padres. Y Dios es quien colocó las promesas, los valores. Dio promesas a cada uno de nosotros y Él es el primero en cumplirla. Por eso en esta mañana quiero compartir con ustedes el tema de Jesús, nuestra primicia. Todo lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con el reino de los cielos y tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. La adoración decía: si abriese los cielos y tu presencia descendiera. Y mientras cantaban eso, yo decía: Señor, todo el tiempo has estado presente. Todo el tiempo has estado presente. Lo que sucede es que nuestros ojos espirituales no se abren para poderlo ver a Él trabajar en nosotros. Vivimos tan ocupados en lo temporal que se nos olvida que hay una vida espiritual la cual cada día se quiere manifestar en nuestras vidas. Así que si Dios como Padre nos pide a usted y a mí lo primero, ¿sabe por qué nos lo pide? Porque Él es el primero en darnos ejemplo de dar lo primero y dar lo mejor. Y eso es importante, que fue lo primero y mejor que Él nos dio. Lo primero y lo mejor que Él nos dio fue su amor, su gran y único amor. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó. ¿Sí o no? Amó. Muestra amor, pero muestra una entrega. Y fíjate bien lo que dice: nos amó. ¿Y qué hizo para demostrar su amor? Alguien que me lo diga fuerte. Nos dio. ¿A quién? A su Hijo, para que todo aquel que le coloque al Señor Jesús en primer lugar, entonces tenga ¿qué? Vida eterna. Y esto es importante que usted y yo lo apliquemos, porque el Padre fue el que aplicó el primer principio de dar lo primero y lo mejor de Él. Y esto es bien importante, porque primicia viene de primero, y primicia tiene que ver con lo que Él hizo, pero también con lo que Él hará. Así que todo empezó
con la primera semilla y mejor semilla que vino del cielo. Todo lo que usted y yo tenemos no empezó en esta tierra, empezó en el cielo, con la primera y mejor semilla que se llama el Señor Jesús. Allí empezó. Por eso le dije a la reverenda Candelaria que por favor, si fuese gentil y leyera lo que dice Primera de Colosenses, capítulo 1, verso 15 en adelante. Porque ahí está el principio de toda creación. Y fíjate lo que dice, que Jesús es la imagen del Dios invisible. Usted y yo no conocíamos a un Padre. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ama a mí, es amado por mi Padre. 1, dice: Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y luego dice que Él es la primicia de entre los muertos. Él nos reconcilió para con el Padre. Cuando leemos el texto, entonces podemos sacar algunos principios que me parecen a mí bien bellos. Lo primero que el Señor dice es que Él es el principio de toda creación. Toda creación tiene un principio, y el principio fue Jesús. Jesús es en la creación, porque la creación fue para Él y en Él. Fue la semilla de donde inició todo. Pero también dice que Él es el primero entre la resurrección. Y es bien interesante, porque Jesús marcó el camino para todos los creyentes y mostró que la promesa del Padre era un sí y un amén cuando resucitó de entre los muertos y nunca más volvió a morir. Porque en el Antiguo Testamento habían resucitado algunas personas, en el Nuevo Testamento había resucitado otras personas, pero cuando Jesús resucitó, Él es el primogénito entre los muertos, porque nunca jamás volverá a morir. Y eso habla para usted y para mí. Tenemos vida y vida en abundancia. Pero también dice Colosenses que Él es la cabeza de un cuerpo llamado iglesia. O sea, iglesia no es este local. Iglesia es un cuerpo que tiene una cabeza que se llama Cristo Jesús. Nos ministra de ahí en adelante todo lo que usted y yo somos. Pero también dice la Biblia en ese texto que Él nos reconcilió, porque le agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Es decir, todo el poder, toda la gloria, todo lo que el Padre tenía fue colocado en lo primero y lo mejor, que era su Hijo, para que Él nos reconciliara nuevamente con el Padre. Y eso es algo bien bello. Entonces, lo primero y lo mejor, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino lo primero y lo mejor? Del Padre. Entonces, usted y yo, ¿cómo podemos accesar a lo primero y lo mejor que vino del cielo? ¿De qué manera yo puedo tener acceso a esas promesas? Acceso a todo lo que vino del cielo. ¿Sabe de qué manera? A través de su Hijo Jesús. Porque Él es lo primero y lo mejor que el Padre dio a esta humanidad. Tanto así que Jesús dice: el que me cree a mí, le cree al Padre. Yo y el Padre uno somos. El Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A Él oíd. Y como en la Escritura todo es sencillo, pero en la sencillez hay profundidad, Romanos nos lo coloca bien sencillo. Romanos capítulo 10 verso 9 nos lo coloca de una manera sencilla para que usted y yo podamos accesar a las promesas. Y Romanos 10 dice: porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ¿qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Principios que encontramos en este texto. Los principios que necesitamos: primero, creerlo en el corazón, y lo segundo es confesarlo con la boca. ¿Qué es lo que confesamos? Que no hay otro nombre dado a los hombres en quien usted y yo podamos ser salvos, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hombre. Eso es honrar a Dios. Si alguien nos quiere honrar a nosotros, trate bien a nuestros hijos. Eso es honrar a Dios. Reconocer a Jesús como mi único Salvador, como mi único Rey y como mi único Señor. Pero también tener fe. Fe creyendo en lo que Dios hizo atrás y creyendo en lo que Dios hará hacia adelante. ¿Sabe por qué es importante esto? Para que usted y yo tengamos acceso a la promesa. Y la promesa dice: serán salvos. Ahora, esto es interesante, porque una vez usted recibe a lo primero y a lo mejor que vino del cielo para nosotros, usted y yo empezamos con una genética diferente. Juan 1:12 no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Dice: porque a todos los que ¿qué? Le recibieron, a todos los que creen en ¿quién? Se les dio autoridad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Porque estos no fueron engendrados de ¿quién? Ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, sino que vino de ¿quién? Usted y yo, cuando reconocemos a Jesús, empezamos con una genética del Padre. ¿Por qué? Porque ahora tenemos lo primero y lo mejor del Padre, que es el Señor Jesús. Ahora pregunto: ¿por qué lo primero el Señor lo pide? ¿Por qué lo primero? Porque lo primero es lo más apegado a cada uno de nosotros. Cuando nace el primer hijo, ese primer hijo marca el corazón de uno. Increíble olvidarse el día que le traen a su hijo por primera vez. ¿Cuándo olvidar eso? Nunca. Cuando usted lo ve por primera vez, marca su corazón. ¿Cómo olvidar la primera escuela, el primer colegio? ¿Cómo olvidar la primera bicicleta, la primera moto, el primer carro, la primera casa? No la olvidamos. ¿Cómo olvidar el primer vuelo en avión? ¿Cómo olvidar el primer sueldo que recibimos? ¿Cómo olvidar la primera novia, el primer novio? Lo primero tiene la tendencia a robarnos el corazón y a colocar al Señor en segundo lugar. Por eso el Señor siempre va a querer lo primero. Y usted y yo necesitamos tener eso muy, muy en cuenta, porque lo primero nos distrae para que el Señor quede en segundo lugar. Y nosotros tenemos que entender que Él siempre será el primero. ¿Por qué el primero? Porque cuando leemos la Biblia están los principios que Él es primero. Y lo vemos en toda la Escritura. Por ejemplo, empezamos con Génesis capítulo 4, verso 3 en adelante. La razón por la que el Señor elogió a Abel fue porque él le trajo lo primero y lo mejor al Señor. Y fíjate, ahí hay algo interesante. Y dice que el Señor se agradó de Abel y se agradó de su ofrenda. Pregunto, si Caín y Abel sabían los principios, las promesas
¿Por qué el uno le dio lo mejor y el otro no? ¿Sabe por qué? Porque Abel tenía entendimiento de quién era Dios. Y Caín le faltaba entendimiento para entender quién era Dios en su propia vida. Fíjate lo bello que uno encuentra en la Escritura, o por lo menos para mí. Esa ofrenda marcó el corazón de Dios de una manera poderosa. Y mire, ¿cuántas veces usted ha sembrado algo en alguna persona? ¿Cuántas veces usted ha bendecido a alguien que para usted puede ser insignificante o puede ser importante? ¿Cuántas veces usted se ha desprendido para que otro tenga lo que usted tiene? Y usted lo hace sin pensar que eso va a traer recompensas, va a traer honra más luego en su vida. Pasa el tiempo y en determinado momento llega alguien y le dice: ¿recuerdas aquel día que me diste esto, hiciste esto, o dijiste esto, o me defendiste aquel día? Y dice: creo que me acuerdo. Bueno, pues ese día marcó mi corazón. Ese día me dio usted la oportunidad de empezar de nuevo. Ese día cambió mi perspectiva de la vida. Ese día pude comer, ese día pude llevar algo, ese día me abrigué, ese día sentí que algo me amaba, ese día sentía que Dios estaba conmigo. Esa marca de una ofrenda, de algo que usted dio sin pensar que iba a producir en una persona algo glorioso, usted lo dio sin imaginarse que eso iba a suceder. Pues Abel ofreció esa ofrenda, ese sacrificio. Él dijo: voy a darle lo mejor, no para ganar el corazón de Dios, sino porque sabía quién era Dios. Y cuando leemos Hebreos 11:4, dice que aún la ofrenda de Abel sigue hablando por Abel. No habla de Abel, habla de la ofrenda. Esa ofrenda marcó el corazón de Dios tanto que aún la ofrenda de Abel sigue hablando allá en el cielo. Fue la primera vez que el Señor recibe una ofrenda voluntaria. Ahora, Noé, cuando desciende del arca, ¿qué es lo primero que hace? Los que han leído Biblia, un sacrificio. Le ofrece lo mejor al Señor. Había salvado su vida, había salvado la familia. Los que hemos pasado, y acabo de acordarme un accidente, la primera vez que salimos de vacaciones en un carro prestado. Nos fuimos de vacaciones, llegando a Bucaramanga, plena lluvia. Cuando me di cuenta, me comí una piedra, reventé una llanta y el carro paró. Y cuando miramos, estaba una montaña hacia abajo. O sea, si el Señor no nos para ahí, ¿qué hubiera pasado? Tan bueno que era la familia. ¿Por qué el Señor se la llevó? Agradeció el haber guardado la familia. Pero después usted mira a Abraham. Abraham se enfrenta a 5 reyes poderosos, rescata a Lot. Y cuando viene, le entrega el diezmo a Melquisedec, dice rey de Salem. ¿Y qué hace el rey de Salem? Lo bendice con vino y con pan. Entonces, los principios que uno encuentra aquí es que Abraham entendió que necesitaba una bendición por haber recuperado a su sobrino Lot. ¿Y qué dio? El diezmo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos la bendición de Dios? Abraham entendió que el mayor bendice al menor. Es el orden de Dios. Y lo honró con una ofrenda. Ahora, Abraham reconoció que su victoria había venido ¿de dónde? De Dios, ¿sí o no? Porque no solamente rescató a Lot, sino también recuperó todos los bienes que le habían quitado los demás reyes. ¿Y qué hizo? Le dio el diezmo de todo. Es decir, lo que Abraham hizo fue dar un agradecimiento a Dios
a través de su ofrenda, porque Él fue el que lo salvó. Reconoció la salvación que vino de parte del Señor. Y todos necesitamos que Dios nos salve en muchas situaciones. Pero lo tercero que puedo encontrar allí es que Abraham reconoció la soberanía de Dios sobre su vida. ¿Y qué hizo? Bueno, la demostró con gratitud a través de la obediencia y de la adoración, entregando los diezmos al Señor. Gratitud de lo que él vio en ese momento. Ahora fíjate, Jesús resucita el primer día, ¿cierto? María viene y lo quiere tocar. ¿Qué le dice el Señor Jesús? No me toques, porque aún no he subido ¿a quién? Al primero. O sea, ninguno me va a tocar aquí. Yo voy a subir a mi Padre y me voy a presentar como el único hombre que fue capaz de resucitar de entre los muertos y nunca más volver a morir. Y desciendo. ¿Listo? Ojo, que esto es, para mí es muy importante, porque el Señor Jesús le estaba diciendo: no me toques, voy a mi Padre, a tu Padre, a mi Dios, a tu Dios. Miren la relación, nos metió arriba, nos trajo acá y nos acomodó de una manera que usted y yo decimos: caramba, tu Dios, mi Padre, tu Padre estará con ustedes. Y fíjate, Jesús estaba enseñando algo. Le está diciendo: María, mi relación de aquí en adelante no va a ser solamente física, va a cambiar lo físico por lo espiritual. Él dijo: no me toques, no he subido al Padre, voy a darle lo mejor del ser humano, la resurrección de entre los muertos. Voy a cumplir la promesa que el Padre hizo al ser humano de resucitar, de dar vida y vida en abundancia, y desciendo aquí. ¿Por qué? Porque habían muerto anteriormente en el Antiguo y en el Nuevo, pero ahora Jesús resucita y desciende de entre los muertos para poder ser el primogénito entre los muertos. Otro ejemplo que todos no lo sabemos, y espero que usted me acompañe con esto. La oración del Padre Nuestro, ¿cómo inicia? ¿Que estás dónde? Venga a nosotros. Pare. ¿Quién es el primero? Todo tuvo que ver con Él. Ahora viene la promesa que es para nosotros. ¿Cuál es? Darnos hoy el pan de cada día. Perdona mis ofensas, como también yo trato de perdonar a los que nos ofenden. No me dejes en la tentación. Ayúdame a salir del mal. ¿Correcto? Entonces la oración del Padre Nuestro nos muestra primero Él. Por eso la Biblia dice: busquen primeramente el reino de Dios. Y cuando usted y yo lo colocamos al Señor en primer lugar, hay protección, hay dirección, hay provisión, hay sanidad, hay multiplicación, hay vida larga y vida abundante. Entonces, ¿vale la pena colocar al Señor en primer lugar? ¿Sí o no? Vale la pena. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el Señor pide lo primero? La razón es que usted y yo tenemos la tendencia a colocar nuestros sentimientos y nuestro corazón, ¿saben qué? En las bendiciones y no en el que nos bendice. ¿O soy yo solo? Yo tiendo a colocar mis sentimientos y mi corazón en las bendiciones y no en el que me dice, y no en las bendiciones. Por eso Dios nunca permitirá ser el segundo. Él siempre va a ser el primero. Por eso la Biblia dice que Él es el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que será. ¿Listo?
Ahora, bien interesante. Cuando el Señor nos pide a usted y a mí algo, no es para despojarnos, es para bendecirnos. Y a propósito añado aquí esto: el Señor no es que se la pase pidiéndonos a nosotros cosas para quitarnos. No, cuando Él lo hace con propósitos muy específicos, pero siempre para bendecirnos. Porque el Señor no nos pide algo para despojarnos ni para tentarnos, nos pide para probarnos. Fíjate el principio de Dios. Dios es puro principio. Uno mira y empieza a conocer cosas. Dios jamás nos va a pedir algo que Él no haga. Dice la Biblia en Santiago que Dios no puede ser tentado. Entonces Dios no nos puede tentar a nosotros. Pero dice la Biblia que Dios dice: pruebe. ¿Ok? Nunca nos va a pedir algo que Él no haga. Ese es un principio que nosotros tenemos que entender. Si yo le pido algo a alguien, es porque yo como cabeza estoy dando el ejemplo, lo hago. Si yo hago esto aquí creyendo que ustedes son los que van a traer y van a llenar esto, amarremos el carro y vámonos. Pero cuando yo hago el principio, el primero que coloco soy yo. Porque yo debo dar ejemplo, porque entiendo que lo primero y lo mejor es para Él. Ese es el Padre, correcto. Entonces como cabeza necesitamos entender eso. Ahora bien, fíjate en esto. Dios prueba a un hombre llamado Abraham y le pide lo primero y lo mejor. Y dice Génesis capítulo 22 verso 1 y 2, dice: toma ahora a tu hijo, a tu único hijo. ¿Listo? A Isaac, a quien más ama, y vete a la tierra de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué es lo primero y lo mejor que tú tienes si eres padre de familia? Los hijos. Los hijos. ¿Sí o no? Abraham tuvo que esperar 100 años para tener a Isaac. ¿Tenía razón que fuera el primero y fuera lo mejor para su corazón? Tenía la razón. Sin embargo, el Señor le dice eso. ¿Qué hace Abraham? Lo toma, arranca, prepara la leña, arregla todo, lo prepara, y el chico le dice: papá, ¿y dónde está la ofrenda? Dios proveerá. Lo toma, lo amarra, lo venda, lo coloca en el altar, y cuando lo va a matar, ¿qué sucede? ¿Alguien se acuerda qué dice ahí? Detén tu mano, Abraham, no le hagas daño a tu hijo, porque ahora sé que me temes. Ahora, pregunto: ¿el Señor de verdad quería que Abraham matara a su hijo? ¿Quería que lo matara dónde? Porque lo primero estaba aquí. El Señor primero quería que Abraham entendiera que primero era él y después su hijo. Ahora bien, fíjate tú, por eso dice la Escritura: donde está tu corazón, allí está ¿qué? Caramba, qué revelación. Parece tontería cosa, ¿cierto? Y la lee uno y uno no comprende. Pero donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si el tesoro es el dinero, qué sé yo, ahí está nuestro corazón. Ahora bien, Abraham iba con la expectativa de que Dios le iba a proveer un corderito para que no matara a su hijo, ¿cierto? Cuando usted va con la expectativa de que le van a dar almuerzo a una casa, ¿usted de qué manera llega a la casa? Buenas. ¿Ok? Usted resetea todo lo que hay en la casa. Cualquier movimiento en la cocina usted dice: ya viene, lo veo. Porque va con expectativas. Abraham fue con expectativas. La pregunta es: si iba con tantas expectativas de que Dios le iba a proveer, ¿por qué no vio el cordero? ¿Por qué no lo vio? ¿Alguien me podría decir? ¿Sabe por qué? Porque cuando ofrecemos a Dios lo que más nos cuesta, es allí donde el Señor abre los ojos. Dice la canción: abre los ojos.
espirituales para poder ver lo que no hemos visto en lo natural. Cuando usted y yo le ofrecemos lo que más nos cuesta, nuestros ojos se empiezan a abrir para poder ver lo que nunca hemos visto en lo natural, empieza a mostrarse en lo espiritual. Y cuando él ve eso, hay algo bien importante que dice la Escritura, que la fe llama las cosas que no son como si fueran. Abraham iba creyendo, iba con expectativa, y Dios le cumplió sus expectativas de una forma totalmente diferente a la que él consideraba que se las iba a cumplir. Ahora, ese sacrificio, esa ofrenda tocó el corazón de Dios de tal manera que el Señor dice: Abraham, mire, por mí mismo he jurado que de cierto te bendeciré. Tu descendencia será como las estrellas del cielo. El que te bendiga será bendito, el que te maldiga será maldito. Tus generaciones poseerán las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El Señor subió de nivel. Ya no le hizo una promesa a Abraham, ahora estaba viendo un juramento. ¿Qué es más pesado espiritualmente hablando? ¿Un juramento o una promesa? El juramento, ¿cierto? Dice: no juren ni por arriba ni por abajo, nada. Pero el padre se emocionó tanto y juró por él mismo. ¿Cuál fue el juramento? Te multiplicaré tu descendencia. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? 2, pero la promesa era 1. ¿Y cuántos hijos dijo que le iba a dar? Le iba a multiplicar. Dijo: mira las estrellas y mira si las puedes contar, así será tu descendencia. ¿Correcto? 2. Mire, la bendición es que la descendencia poseería las puertas de sus enemigos. Habla de 2 cosas interesantes. Hay que tener mucho valor para usted pararse en la puerta de su enemigo a esperarlo, ¿sí o no? Y también es muy intimidante cuando uno toma la posición de estar en la casa mirando al enemigo allá. Fíjate tú, 2 cosas. Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y por el hecho de haber ofrecido eso, que era lo primero y lo mejor de él, le dice: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esto es bien bello, porque Abraham no ofreció a Isaac, pero el Padre cumplió la promesa regalándonos al Señor Jesús en la cruz del Calvario, derramando su sangre para que usted y yo obtuviésemos la bendición de poder ser benditos y que nuestras generaciones sean benditas. De allí que Romanos capítulo 10 verso 17 dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pregunto, ¿por qué el Señor no tiene que estar repitiendo a nosotros las cosas? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no entendemos. Y hasta que no venga el entendimiento, la fe no va a traer nada. Por eso dice la Biblia que el oír con fe, la fe y la fe. Hasta que no venga la fe, usted y yo no vamos a hacer absolutamente nada. Por eso usted y yo necesitamos entendimiento, no de este sistema caído. Usted y yo necesitamos entendimiento del reino de los cielos, para que la fe traiga la voz de Dios y empiece a suceder cosas que usted y yo no hemos visto, que usted y yo no nos han llegado al corazón, que usted y yo no hemos oído, como dice la Escritura, ¿correcto? Ahora, usted y yo necesitamos tener fe en el día de hoy. Hoy es muy importante. ¿Por qué? Porque el día de hoy el Señor está a punto de hacer cosas que el tiempo aún no ha mostrado. ¿Qué está a punto de hacer el Señor de aquí para allá? Cosas que el tiempo no nos ha mostrado.
Y esto es importante. ¿El año pasado sucedieron cosas que el tiempo nos había mostrado? No. Empezaron cosas que el tiempo aún no nos había mostrado. Pero el Señor nos empezó a llevar de su mano, de su mano, de su mano. El cumplimiento, ¿dónde está de esta palabra? Isaías 46, verso 10 dice: yo anuncio lo por venir desde ¿dónde? Desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no he hecho. Yo digo mi consejo y él permanece, y haré todo lo que yo quiera. Ahora, si usted mira el texto, dice, en otras palabras, que nuestro futuro fue hecho ¿cuándo? En el principio, ¿sí o no? Porque Dios, cuando empieza algo, ya lo ha terminado. Y cuando termina, apenas está empezando. Por eso terminó el 2025 y este 2026 para nosotros apenas está empezando. Pero el Señor ya lo terminó hace rato, ¿sí o no? Por eso nuestro comienzo está en el día de hoy. Hoy es nuestro comienzo. Lo que usted y yo hagamos a partir de hoy es el inicio de nuestro futuro. Y hoy queremos hacerlo de una manera congregacional, colocar al Señor en primer lugar para darle el futuro que usted y yo estamos esperando y añorando. Cuando le damos al Señor lo que es de Él, hay un juramento que se hizo en el Antiguo Testamento. Ya no es solamente una promesa, también hay un juramento. Y el juramento era que nos bendecería, nos iba a bendecir, nos iba a bendecir, nos iba a prosperar, nos iba a guardar, ¿correcto? Esa era la promesa, pero ese fue ratificado con un juramento y la promesa se cumplió en Cristo Jesús. Por eso, cuando el Señor dice eso, usted y yo necesitamos oír la voz de Dios, porque la voz de Dios es la que trae la fe, y la fe llama las cosas que no son como si fueran. Ahora, el Señor dice en la Escritura que no recibió todas las ofrendas, porque hay ofrendas que el Señor no recibió. Ahora regresa un poquitico a Génesis capítulo 4. Un hombre llamado Caín. ¿Qué dice la Biblia? Dice en el verso número 3, dice: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, de lo más bonito. Y agradó a Abel al Señor y su ofrenda. Reitero, ambos tenían los mismos principios, ambos tenían los mismos conocimientos, ambos tenían las mismas promesas. Abel ofreció lo mejor. ¿Y por qué Caín ofreció lo peorcito? ¿Por qué? Por la actitud del corazón. En otras palabras, no honró al Señor. ¿Correcto? No lo colocó en primer lugar. Por eso quiero recordarle la definición de honra. Es valorar, respetar, admirar, reconocer los atributos de Dios a través de mi obediencia, pero también a través de lo que Él me ha dado a mí. Y si usted lo coloca en la parte secular, es igual. Dice: honra a papá y a mamá. Honra, valora, respeta, reconoce los valores que tiene. ¿A través de qué? De la obediencia. Y bendígalo con lo que usted le va a bendecir, porque todo eso también hace parte de lo que ellos sembraron en tu vida y en mi vida. Honra, un principio. Ahora, esa historia de Caín y Abel se sigue repitiendo todos los días hasta el día de hoy. Se sigue repitiendo. Génesis capítulo 4, ¿qué es lo que se repite? Se repite no que Dios rechazó la ofrenda, se repite la actitud del corazón. Es lo que se repite. Lo que se repite es lo que sucedió con Caín.
Génesis 4:5 dice: pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Y la actitud de Caín dice: y se ensañó Caín contra Abel y decayó su semblante. Es decir, le cambió la forma de mirar al hermano. Ahora yo voy a mirar a Claudia así, con ojitos de me la pagas, me la debes. Pero cuando usted hace las cosas bien y honra a Dios, Dios le va a honrar. Pero cuando hacemos las cosas mal, cuando podemos hacerlas bien, ¿sabe qué sucede? Nos vamos a ir contra otros que sí hacen las cosas bien. Y entonces vamos a decir: es que me la tienen dedicada a mí, es que a mí me tienen por debajo, es que a mí no me tienen en cuenta. Pero si nosotros hacemos las cosas de manera correcta, Dios nos honrará, porque es un principio del reino. Por eso necesitamos entender los principios, y en la política hay principios. El capitalismo dice: lo mío es mío. Se sabe la canción, ¿verdad? ¿Qué dice el socialismo? El socialismo dice: lo tuyo y nadie me lo quita. ¿Qué dice el reino de los cielos o el cristianismo? Todo lo que yo tengo le pertenece a Él, porque Él es el dueño de todo. Ahora hay un poder en el inicio, y es bien bello. Y es que cuando Dios creó todo, lo creó para usted y para mí. Fíjate esto interesante. ¿Qué creó Dios? La luna, el sol, las estrellas, las montañas, los ríos, los peces, las plantas, los animales. ¿Lo disfrutamos o no lo disfrutamos? Lo disfrutamos. Entonces, ¿para quién lo hizo todo eso? ¿Para Él o para nosotros? Para nosotros. Entonces Él espera que usted y yo, que somos imagen y semejanza de Él, le honremos con lo que Él nos ha dado, ¿cierto? Porque todo lo que usted y yo tenemos, ¿de dónde ha venido? De Él, ¿sí o no? Entonces, a partir de lo que Él nos ha dado, Él espera que nosotros le demos lo primero y le demos lo mejor. ¿Quién te dio el talento que tienes? Entonces, ¿por qué yo no le voy a dar lo mejor que yo tengo a Dios? Y no se trata de mi estado emocional, se trata de con quién voy a estar o a quién le voy a ofrecer eso, ¿correcto? Ahora, bien interesante esto. Así como el Señor dio lo primero y lo mejor de Él, lo cual inició y no termina, porque lo que Dios inició termina, nos sigue todavía dando lo mismo mientras haya sol, mientras haya luna, habrá primavera, invierno, verano y todo el tiempo. Nos encerraron hace 4 años atrás y dijeron que todo se iba a acabar, pero los peces seguían multiplicándose en el mar, las plantas seguían multiplicándose, venía el mismo fruto, venía el agua, todo lo que Dios creó seguía fluyendo, porque todo lo que Él hace no termina, continúa. Ahora, si Él nos dio a nosotros lo primero y lo mejor, Él espera que usted y yo le honremos con lo primero y lo mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo ha venido de parte de Él. Y fíjate algo que es interesante. ¿Quién nos dio la materia prima para poder empezar la vida? Para poder empezar un empleo, para poder empezar a estudiar, para poder ser lo que hoy somos. ¿Quién nos dio la materia prima? Entonces, si Él nos dio la materia prima, la cual no terminó en el 2025, sino que continúa en el 2026, Él espera que usted y yo también le demos lo mejor a Él. Lógico, ¿cierto? O sea, no hay nada de ilógico, todo es como muy racional, aunque es algo espiritual, es racional. Ahora, Dios, para el Señor todo es exagerado, todo es grande, pero para usted y para mí todo es pequeño, todo empieza pequeño. Job capítulo 8 verso 7, mire lo que dice.
Dice, porque aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Fíjate esto. Una semilla, ¿qué tan grande es? Insignificante, pequeñita. Pero cuando la sembramos, empieza un misterio. Pero para que ese misterio llegue a ser un árbol, necesita un tiempo y necesita temporadas. Para que ese árbol dé fruto, necesita un tiempo y necesita temporadas. Para que ese fruto dé más fruto, ¿qué necesita? Tiempo y temporadas, hasta que se multiplique y llegue a ser un gran bosque. Para el Señor todo es grande, para nosotros todo empieza pequeño. ¿Quién era Moisés? Alguien insignificante para el pueblo de Israel. Pero ¿quién fue después? Para el pueblo de Israel, Moisés no es Moisés. Para hablar de Moisés se habla de la ley de Moisés. Eso cambia totalmente, ¿cierto? Una connotación diferente. ¿Quién fue Abraham? Un hombre común y corriente. No tenía nada espectacular. Pero ¿quién llegó a ser Abraham después? El padre de la fe. ¿Quién fue David? A David no lo querían ni en su propia casa, no le tenían silla en su casa, no le tenían comedor en su casa. Todo el tiempo lo sacaban para allá porque olía a moñiga. Pero ¿quién fue David después? Dice que era la luz de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Y uno lee eso y no entiendo cómo es eso. Pero ese fue David. ¿Quién fue Jesús? ¿Cómo nació Jesús? Un niño en un lugar húmedo, antihigiénico. Vivió como uno de nosotros. Sufrió en lo temporal como nosotros. Padeció lo que usted y yo no nos imaginamos. Fue asesinado en una cruz. Fue sepultado. ¿Y quién es Jesús ahora? Es nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor. Es el principio de lo que nosotros estamos hablando. Él es todo y en todo. Pero ahora voy con esto. ¿Cómo empezó su vida? ¿Cómo empezó mi vida? ¿Sabe cómo empieza? Una gota de sangre. Después se convierte como una lombricita. Y empieza un tiempo, una temporada, un tiempo, una temporada. Así empezamos nosotros. Y hoy estamos aquí. Reflexiona solamente un momento. ¿Dónde estabas tú hace unos años antes de conocer al Señor? ¿Dónde estás tú hoy si no conoces al Señor? ¿Dónde estás tú hoy? Y que no se te olvide dónde estás tú hoy. Y si lo colocas en primer lugar el año entrante, tu vida no será la misma. Habrán cambios si lo colocas como el primero y el mejor. Yo vengo de un pueblo pequeñito, mal hablado era. No tengo ningún estudio teológico, no fui a una universidad, pero encontré la gracia, el favor y la misericordia cuando lo reconocí a Él como primero y lo mejor para mí. Por eso la semana pasada dije que Él es lo mejor y lo primero que me ha pasado en mi vida. Cambió mi vida. Por eso lo que dice la Escritura en 1 Corintios 5:17, si alguno está presente, no es estuvo o estará, es está en Cristo. Nueva creación hay. Y empiezan a pasar muchas cosas a quedar atrás. Y empieza a ver uno una nueva creación que empieza a fluir. Por eso hemos llegado hasta donde estamos. Y no ha sido fácil porque hemos tenido que pasar por los temporales, ¿cierto? Lo temporal tiene momentos donde uno dice, todo se acabó. Pero cuando algo se acaba, porque algo más grande está por venir. Es lo que Dios hace con nosotros.
algo más grande está por venir. Y como estamos en algo que es bien importante, usted y yo estamos en lo mejor y en lo bueno. ¿Sabe por qué? Porque esto habla de que Dios está con nosotros. Esto habla de que Él nos escogió. Y cuando nos escogió, nosotros atendimos su llamado. Y ese llamado nos ha llevado a estar donde estamos. O sea, no nos hemos equivocado. Andamos en lo mejor, en lo bueno. Por eso en esta mañana voy a pedirles que si usted tiene algo bello para ofrecerle al Señor, ¿qué es lo que usted le ofrecería al Señor? ¿Qué es lo más valioso que usted tiene para el Señor? Piense, ¿qué es lo que tiene? ¿Sabe qué es lo más valioso que yo tengo? Primero, mi vida, ¿cierto? Lo segundo, mi familia. Es lo más valioso. De ahí para adelante son las añadiduras del reino de los cielos. ¿Qué tal si en esta mañana nos disponemos a hacer un acto profético? Usted junto con nosotros.